Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los chicos del tercer año de secundaria. El día de hoy en el curso del lenguaje vamos a desarrollar el tema número 4. Observa y responde. El gato descansa en el tejado. ¿Qué se dice del gato? Descansa en el tejado. ¿Dónde descansa el gato? En el tejado. ¿Qué elemento de la oración es este? Lo primero que respondimos, descansa en el tejado, es el predicado. La segunda pregunta, ¿dónde descansa el gato? En el tejado, es un circunstancial del lugar. Por lo tanto, ¿de qué tema hablaremos hoy? Hoy hablaremos del tema el predicado. ¿Qué es el predicado? El predicado es un elemento que comunica algo sobre el ente aludido por el sujeto. Es decir, es todo aquello que se dice del sujeto. Para poder reconocer al predicado, debemos formularnos la siguiente pregunta. ¿Qué se dice del sujeto? Previo a la clase del predicado, tú debes recordar la clase del sujeto. Tú ya debes saber reconocer el sujeto. La semana pasada hemos visto qué preguntas podíamos emplear para reconocer al sujeto. Entonces, aquí, para que tú reconozcas al predicado, antes tienes que haber reconocido el sujeto. Aplica. Halla el sujeto en los siguientes casos. Los González trajeron muchos donativos. Pregunta para hallar el sujeto, eso fue la semana pasada. ¿Quiénes trajeron muchos donativos? Y la respuesta era los González. Tú sabes que los González es el sujeto. Ahora haz la pregunta por el predicado. ¿Qué se dice de los González? Y la respuesta será, trajeron muchos donativos. Esto que ves tú pintado de rojo se llama predicado. Siguiente. Para mañana, Juan debe pagar cuentas. La semana pasada la pregunta para hallar el sujeto era, ¿quién debe pagar cuentas para mañana? Y tu respuesta era Juan. Por lo tanto, Juan es el sujeto. Tema de hoy, el predicado. ¿Qué pregunta debes hacer para hallar el predicado? ¿Qué se dice del sujeto? En este caso, ¿qué se dice de Juan? Y la respuesta será, debe pagar cuentas para mañana. Por lo tanto, todo lo que está pintado de rojo aquí es el predicado, señores. Ahora vamos a hablar acerca de la estructura del predicado. Cuando yo hable acerca de la estructura, me estoy refiriendo a qué elementos contiene o puede contener el predicado en su estructura. Número uno, el primer elemento que puede tener el predicado y que debe tener, porque esto es obligatorio, sin él no hay predicado y sin él no hay oración, es el núcleo del predicado. Se representa con las letras NP. Es la palabra más importante del predicado y de la oración, jóvenes. Cumple con esta función el verbo. O sea, profesor, ¿quién es el NP? ¿Quién es el núcleo del predicado? El verbo. El verbo puede presentarse de tres formas. Un verbo simple, cuando solamente contiene una palabra. Un verbo compuesto, cuando tiene dos palabras. Pero ¿cómo es que esas dos palabras se han formado o se considera verbo compuesto? Porque primero vas a encontrar la conjugación del verbo haber, es un verbo auxiliar, el verbo haber, y después vas a encontrar un participio. Tú sabes ya qué cosa es un participio. Terminación de un participio, ado, ido, soto, cho. Ese es un participio, es un verboide, ¿te recuerdas? Ya, esa es la segunda forma, un verbo compuesto. Tenemos verbo simple, verbo compuesto. Ahora vamos a la tercera forma, perífrasis verbal. Consta de la unión de un verbo en forma personal y uno no personal, que puede ser un infinitivo, un gerundio o un participio.
Ambos tienen un significado en conjunto. En este caso, muchachos, la perífrasis verbal puede tener 2, 3 y hasta 4 palabras. Pero todo es un solo verbo. Ejemplos: nosotros colaboraremos. Nosotros colaboraremos. El verbo aquí es colaboraremos. Solamente tiene un elemento. Ese es verbo simple. Nosotros hemos colaborado. En este caso, hemos colaborado tiene 2 elementos. Hemos, el verbo auxiliar haber, y colaborado, un participio terminado en ado. A esto se le llama verbo compuesto. Solamente será verbo compuesto cuando tenga el verbo auxiliar haber, nada más. Siguiente, tú tienes que colaborar. Tienes que colaborar es una perífrasis verbal, porque tiene a un verbo, a una preposición y a un infinitivo. 3 elementos. Perífrasis verbal. Nosotros estamos colaborando. Un verbo y un verboide, en este caso es un gerundio. Esto es la perífrasis verbal. Esto es un solo verbo. Puedes bailar salsa de la misma forma. Esta es una perífrasis porque tiene un verbo y un infinitivo. Jóvenes, entonces, verbo simple, un elemento. Verbo compuesto, 2 elementos. Pero el primer elemento de ese verbo compuesto es la conjugación del verbo haber, más un participio. Y la perífrasis verbal sí puede tener 2 o 3 y hasta 4 elementos. ¿Ya? Listo. Pasamos al segundo elemento. El segundo elemento se llama objeto directo y se representa con las letras O, D. Indica en quién recae de inmediato la acción verbal. Se puede reemplazar por los pronombres lalo, laslos. Ojo con eso, se puede reemplazar con los pronombres lalo y laslos. También con otros pronombres me, te, se, nos, os. También, ¿ya? También se puede reemplazar con esos pronombres. Se reconoce con las preguntas ¿qué es lo que? Más el verbo más el sujeto. O si no, ¿a quién o a quiénes? Más el verbo más el sujeto. Trajo su donativo. Aplica la pregunta. La pregunta para hallar el OD puede ser ¿qué es lo que? Más el verbo más el sujeto. O ¿a quién o a quiénes? Más el verbo más el sujeto. ¿Cuál de esas dos preguntas se aplicaría a esa oración? La primera. ¿Qué es lo que más el verbo que es trajo? ¿Qué es lo que trajo? En este caso más el sujeto dice, pero el sujeto ahí no hay, se deduce. El sujeto es tácito, él o ella. Entonces la pregunta completa será, ¿qué es lo que trajo él o qué es lo que trajo ella? Y la respuesta en la oración es su donativo. Su donativo es el objeto directo, o de. Objeto directo, lo. Ahora, lo he reemplazado a su donativo. Su donativo era el OD. Ahora, ¿cómo reemplazo su donativo? Fíjense, ¿cómo reemplazo esto por un pronombre? Me doy cuenta que donativo es masculino y está en singular, entonces tengo que aplicar lo. Lo trajo. En esta oración, lo es el OD, porque equivale a su donativo. Micaela visitó a sus abuelos. ¿A quién visitó Micaela? Es la pregunta que se aplica para poder hallar el OD. El OD es a sus abuelos. Entonces, ahora la pregunta será, ¿cómo reemplazo este OD utilizando un pronombre? Me doy cuenta que abuelos es un sustantivo plural y masculino, por lo tanto tengo que aplicar el pronombre los. Micaela los visitó. En este caso, los equivale a los abuelos. Aquí también hay OD, los. Pasamos a otro elemento que se llama el objeto indirecto. Se representa con las letras O, I. Añade a quien recibe el perjuicio o alude a quien recibe el perjuicio o beneficio de la acción verbal. Se puede reemplazar con el pronombre le o les.
También se puede reemplazar con los pronombres me, te, se, nos, os. Existe OI si es que antes está presente el OD. O sea, jóvenes, para que haya OI, tiene que haber antes OD. Se reconoce con la pregunta a quién o a quiénes más el verbo más el objeto directo más el sujeto. O si no, con la pregunta para quién o para quiénes más el verbo más el objeto directo más el sujeto. Tenemos la siguiente oración. Dora escribió una carta para Miguel. Pregunta para Yareloí. ¿Para quién escribió una carta Dora? Y la respuesta será para Miguel. Para Miguel es el OI. Ahora, yo puedo reemplazar para Miguel utilizando uno de estos dos pronombres. ¿Qué pronombre debo utilizar? Para Miguel está en singular. Entonces lee. Dora le escribió una carta. Le es el OI. Le. Ya sabemos que una carta es el OD. Bien, jóvenes, entonces le equivale a para Miguel. En las dos oraciones hay OI. 4. Circunstanciales. Son las diferentes circunstancias en las que se realiza la acción verbal. Puede ser o pueden ser adverbios o frases adverbiales. Existen circunstanciales de tiempo, modo, lugar, cantidad, compañía, causa, finalidad, instrumento, afirmación y negación. Aquí hay algunos ejemplos de oraciones y qué circunstanciales reconocemos o identificamos en esas oraciones. Mañana visitaré Piura para ayudar. Mañana, circunstancial de tiempo. Piura, circunstancial de lugar. Para ayudar, circunstancial de finalidad. María está triste porque desaprobó. Porque desaprobó es un circunstancial de causa. Salí con tu mujer. Con tu mujer, circunstancial de compañía. Marita se siente bien por su embarazo. Bien es un circunstancial de modo. Por su embarazo es un circunstancial de causa. Te esperaré más tiempo. Más tiempo es un circunstancial de cantidad. Cada uno de estos circunstanciales hace una pregunta al verbo. Tiempo pregunta ¿cuándo? Modo pregunta ¿cómo? Lugar pregunta ¿dónde o a dónde? Cantidad pregunta ¿cuánto o cuántos? O cuánta o cuántas. Compañía pregunta ¿con quién o con quiénes? Causa pregunta ¿por qué? Finalidad pregunta ¿para qué? Instrumento pregunta ¿con qué? Afirmación y negación no preguntan. No preguntan. Simplemente es deducible cuando se afirma o cuando se niega algo. Con adverbios o con frases adverbiales. Vamos al quinto elemento. Presten bastante atención aquí. Esto es de sumo cuidado, porque el complemento atributo y el complemento predicativo se parecen, pero no son iguales. El complemento atributo es aquel que su función sintáctica expresa una cualidad, propiedad o estado del sujeto a través de los verbos copulativos. En castellano, profesor, explíqueme, ¿qué es el atributo? Tú conoces a los adjetivos. A ver, por ejemplo, las mujeres ven a un chico, digamos que con muchas cualidades físicas atrayentes para ustedes, y ustedes comienzan a decir adjetivos sobre el chico. ¿Qué dirían? Alto, guapo, atractivo, fornido, musculoso. Todos esos son adjetivos. Escúchame bien. El complemento atributo es un adjetivo. Ese adjetivo se complementa de manera obligatoria. Significa que su presencia es obligatoria. ¿Ante quién?
ante un verbo copulativo. Ya hemos trabajado el tema de los verbos y también la clasificación. Hemos trabajado qué es un verbo copulativo y qué era un verbo no copulativo. Un verbo copulativo era aquel que derivaba de ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar, entre otros, pero que estos verbos por sí solos no tenían significado. Por ejemplo, si en la oración decíamos, Daciel es, no se entiende Daciel es. Ese es necesita un complemento, necesario, obligatorio. Entonces, recién cuando yo agregue un complemento, ahí va a tener sentido ese verbo. Ahora, esto que va a complementar a estos verbos copulativos, si es un adjetivo, es un atributo. Ejemplo, los vehículos serán nuevos. Ya, el verbo es serán. ¿Qué hubiera pasado si la oración terminaba en el verbo? Los vehículos serán. ¿Se entenderá? No se entiende. Me doy cuenta que serán derivó de ser, derivó de ser. Y ser es un verbo copulativo por excelencia. Por lo tanto, este verbo necesita un complemento. Me doy cuenta que ese complemento, nuevos, es un adjetivo. Por lo tanto, ese adjetivo que complete a un verbo copulativo, ese adjetivo recibe el nombre de complemento atributo. El tiempo es imparable. Igual, imparable es un adjetivo que complementa al verbo es, que es de ser, deriva. El vaso estaba vacío. Estaba deriva de estar. Vacío es un adjetivo, por lo tanto es un atributo. La carretera parece segura. Parece deriva de parecer. Segura es un adjetivo que completa al verbo parece. La química parece complicada, de la misma forma. Complicada es un adjetivo que complementa a parece. El partido de fútbol se puso interesante. Interesante complementa al verbo poner. En este caso se puso. Entonces es un adjetivo que complementa un verbo copulativo. Los hombres somos los más fieles. Los más fieles es un adjetivo. Está en un grado superlativo. Los más fieles. Entonces, todo esto es el adjetivo. Todo este adjetivo complementa a somos. Porque si la oración hubiera terminado en los hombres somos, no tendría significado. Entonces, esto que se complementa, cuando es un adjetivo y complementa a un verbo copulativo, eso se llama complemento atributo. Ahora, el predicativo, jóvenes, es parecido, pero no es igual. ¿Por qué? Acá también vas a trabajar con adjetivos. Todo lo que venga después del verbo es un adjetivo. Si es que es un adjetivo, bien. Ahora, te vas a fijar en el verbo. El verbo sí se entiende por sí solo. Por lo tanto, estos verbos son no copulativos. Entonces, profesor, ¿qué es un complemento predicativo? Un complemento predicativo es una cualidad, es un adjetivo que complementa a un verbo no copulativo. El verbo no copulativo no necesitaba de complemento. Por sí solo se entendía. Pero en la oración han agregado un adjetivo. Por lo tanto, o una frase adjetival, o un sintagma adjetival. Por lo tanto, eso sería predicativo. Su hija salió muy contenta del examen. Ese muy contenta está complementando al verbo salió, que por sí solo ya se entiende, pero de todas maneras está complementando. Muy contenta sería el predicativo. Se le conoce como pavo también, pavo o predicativo. Encontré secas las flores. Encontré, se entiende. ¿Quién? Yo. Se entiende. Encontré es un verbo no copulativo. Secas es un adjetivo. Por lo tanto, secas es un predicativo porque complementa a un verbo no copulativo. Llego cansada, duerme feliz, vendieron barato, etc. Son ejemplos entonces de predicativos. Siguiente, número 7. Complemento agente. El complemento agente es un sintagma preposicional que va encabezado por la preposición por e indica a quién
indica quién realiza la acción del verbo en las oraciones pasivas. Para reconocer un agente, tú te debes preguntar lo siguiente: ¿por quién o por quiénes? Además, te digo algo, el agente es un ser vivo. Puede ser una persona o un animal, o las plantas, son seres vivos. Siempre el agente es un ser vivo, y este agente es quien desarrolla la acción del sujeto. Ahora, para poder reconocer el agente, tú te tienes que hacer la siguiente pregunta. Estábamos ahí. ¿Por quién o por quiénes? Más el verbo en voz pasiva, más el sujeto. Ejemplo, el jugador fue aplaudido por los espectadores. La pregunta para hallar el agente será: ¿por quiénes fue aplaudido el jugador? Por los espectadores. Por los espectadores es el agente. Los niños fueron recibidos por el director. Pregunta: ¿por quién fueron recibidos? ¿Por quién fueron recibidos los niños? Por el director. Ese es el agente. El roble fue talado por el leñador. ¿Por quién fue talado el roble? Por el leñador. Ese será el agente. El fuego fue apagado por los bomberos. ¿Por quiénes fue apagado el fuego? Por los bomberos. Ese es el agente. La noticia fue leída por la profesora de ética. ¿Por quién fue leída la noticia? Por la profesora de ética. El himno nacional será entonado por Rosa Merino. ¿Por quién será entonado el himno nacional? Por Rosa Merino. Entonces, ahí tenemos los ejemplos de complementos agentes. Y en todos son seres vivos. 8. El último elemento del predicado, complemento preposicional. El complemento preposicional se representa con la letra CPREP o con la abreviatura CPREP. Es un modificador del predicado que añade información y presenta una preposición seguida de un sintagma nominal. Se reconoce con las preguntas de o en o de, más el qué o el quién, más el verbo. Los pobladores confían en el respeto a las reglas de tránsito. Aquí la pregunta que te vas a hacer es ¿en qué confían? ¿En qué confían? Responde: en el respeto a las reglas de tránsito. Todo eso es un CPREP, complemento preposicional. Siguiente oración. Estuvimos hablando de política. ¿De qué estuvimos hablando? ¿De qué estuvimos hablando? De política. De política será el complemento preposicional. Ahora no dispongo de mucho tiempo. La pregunta para hallar acá el CPREP será: ¿de qué no dispongo? ¿De qué no dispongo de mucho tiempo? Ese es el CPREP. Estamos felices de que hayas ingresado a la uni. Pregunta: ¿de qué estamos felices? De que hayas ingresado a la uni. Ese es el complemento preposicional. Me arrepiento de todo lo que dije ayer. La pregunta será: ¿de qué me arrepiento? ¿De qué me arrepiento? De todo lo que dije. Ese será el complemento preposicional. Ayer será un complemento circunstancial de tiempo. Pienso en tu prima a todas horas. La pregunta que debes aplicar acá será: ¿en quién? ¿En quién? ¿En quién pienso? Y la respuesta es: en tu prima. En tu prima será el complemento preposicional. A continuación vamos a desarrollar los ejercicios que te propongo. Son 10 en total. Necesito concentración y participación. Primera oración. Mañana tus padres irán de compras al supermercado. Pregunta para hallar el predicado. ¿Cuál es? ¿Qué se dice del sujeto? En este caso, ¿cuál es el sujeto? Díganme. Irán de compras Tus padres. al supermercado mañana. Irán de compras. Tienen que aprender a escuchar primero. ¿Qué pregunté? Pregunté cuál es el sujeto primero. Y ¿Tus padres? una alumna me respondió: padres. tus padres. Tus padres. Tus padres. Tus padres es el sujeto. Ahora sí, voy a aplicar la pregunta.
¿Qué se dice de tus padres? Responde, ¿qué se dice de tus padres? Irán de compras Irán al de compras supermercado al supermercado Irán de mañana. compras al supermercado mañana. Todo eso que es subrayado es el predicado. Haz lo mismo tú en tu separata o en el archivo que has descargado. Segunda oración. ¿Cuál es el sujeto? Para que apliques la pregunta del predicado. ¿Cuál es el sujeto ahí? Las canciones antiguas. Las canciones antiguas. Por lo tanto, aplica ahora la pregunta. ¿Qué se dice de las canciones antiguas? Respondan. Son muy románticas. Son muy románticas. Esto es el predicado. Subrayen ustedes, por favor. Siguiente. Cantemos el himno nacional bien fuerte. Jóvenes, en este caso el sujeto es tácito. No está el sujeto. Cantemos. Nosotros. Nosotros no está. Por lo tanto, la pregunta que tienes que hacer acá es, ¿qué se dice de nosotros? Responde, ¿qué se dice de nosotros? Cantemos el himno nacional bien fuerte. Correcto, todo eso es el predicado. Subrayen. La cuarta oración no lo hago yo, háganlo ustedes. ¿Cuál es el predicado? De frente, ¿cuál es el predicado? Todas nuestras dudas. ¿Eso nada más será el predicado? Ojalá pudiéramos pagar todas nuestras dudas. ¿Dudas o deudas? Deudas. Deudas. Ya, correcto. Todo aquí también es predicado. Todo. Porque acá dice, ojalá pudiéramos pagar. La pregunta es ¿quiénes? Nosotros, pues. Ahora, ¿nosotros está acá? No, no está. Por lo tanto, la pregunta que debes aplicar es, ¿qué se dice de nosotros? Y la respuesta será, ojalá pudiéramos pagar todas nuestras deudas. Eso es lo que se dice. Por lo tanto, esto es predicado. Siguiente oración, o perdón, siguiente ejercicio, es el análisis de esta oración. Tienen 1 minuto para desarrollar y decirme por el chat sus respuestas. 1 minuto. Muy bien, ya estoy aquí de vuelta. Vamos a analizar, jóvenes. Vamos a analizar. Tú tienes que aprender y saber ya analizar estas oraciones. Compraremos. Compraremos. ¿Qué cosa es? NP. Núcleo del predicado. NP. Núcleo del predicado. ¿Qué cosa es las mascarillas? OD. Muy bien. A eso se le llama objeto directo, OD. ¿Qué es para tu familia? Hoy. Esto se llama OI. ¿Qué cosa será en la farmacia Arcángel? Sustancial de lugar. Circunstancial de lugar. ¿Y qué cosa será hace ya 2 días? Circunstancial de tiempo. Circunstancial de tiempo. Muy bien, jóvenes. Todo esto está presente en el predicado. Todo esto es predicado, porque el sujeto aquí es tácito, es nosotros. Entonces, todo esto es predicado. ¿Dónde está la respuesta? ¿A, B, C, D o E? Digan ustedes. B. Correcto, la respuesta es B de tercero B. Marquen la respuesta B y realicen este análisis que he hecho. Siguiente.
En el enunciado, el premio Mujer Revelación 2020 fue entregado a la actriz del momento Naomi González por el gran comediante Omar Sánchez. ¿Qué función cumple el elemento subrayado? En este caso, esto está subrayado. Les voy a dar un empujoncito, una patadita. Aquí está ese elemento. Tienen que saber... Objeto directo. Ya, ¿por qué es objeto directo? Vamos a aplicar. Fíjate, recuérdate, memorízate estas dos preguntas. Cualquiera de estas dos preguntas vas a aplicar en ese ejercicio para responder. Mira, date cuenta. Listo. Aquí se preguntará, ¿qué es lo que o a quién? ¿Cuál de las dos preguntas? ¿A quién? La pregunta para aplicar aquí, para hallar el OD será, ¿a quién fue entregado el premio Mujer Revelación 2020? La respuesta será a la actriz del momento, Naomi González. Eso es objeto directo. Marquen. Objeto directo. Número 4. Reconozca la alternativa que contiene objeto indirecto primero y luego el directo. En ese orden. Cuando dice respectivamente, en ese orden te pide. Primero el OI y luego el OD. Aunque ya tú sabes que para que haya OI, antes tiene que haber OD. Así que... ¿La D? ¿Cuál? ¿La D? D de dedo. A ver, visitó a sus parientes. A sus parientes es un OD. Eso es un OD. Pero ¿dónde está el OI? No hay OI. Tiene que haber también OI. En la D hay OD, pero no hay OI. ¿Respuestas? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta, jóvenes, es E de Elvis. Vamos a demostrar. Vamos a hallar primero el OD. Primero se halla el OD. La pregunta es, ¿qué es lo que o a quién o a quiénes? En este caso, la pregunta que debes hacer es, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que dé Dios? ¿Qué es lo que da Dios? ¿Qué es lo que dé o da Dios? Su bendición. Su bendición es el OD. Eso que es subrayado es objeto directo. La pregunta será, ¿habrá OI? Sí hay OI. Ahí está el OI. Y te voy a demostrar. Voy a borrar nos. Y voy a poner ese nos. Cuando yo digo nos, significa a nosotros. Entonces, ese a nosotros lo voy a poner ahí. Lee la oración. Dios dé su bendición a nosotros. Pero no quiero decir a nosotros porque se ve feo. Se ve feo. Entonces digo nos. Dios nos dé su bendición. Significa que Dios a nosotros dé su bendición. Este nos es el OI. Este dos porque es a nosotros. Y la pregunta para hallar el OI también era a quién o a quiénes. En este caso, a nosotros. Ese es el OI y este es el OD. Este es el OD. Ya, jóvenes, la respuesta entonces es más que obvia. La respuesta está en la E. Marking. Siguiente. Número 5. En el enunciado, el astronauta americano caminaba absorto sobre la superficie lunar. La palabra subrayada cumple la función de complemento. Bueno, aquí no hay respuesta, ¿ya? Me van a disculpar. Fe de erratas, me corrijo. No hay respuesta. Me vas a decir tú la respuesta. Ninguna de estas era la respuesta. Me vas a decir tú la respuesta. Esto es un adjetivo. Es como decirte asustado, impactado, absorto. Es un adjetivo. Caminaba es un verbo no copulativo. No copulativo.
adjetivo que completaba a un verbo no copulativo porque se entiende por sí solo, ¿cómo se llama esto? Muy bien, se llama complemento predicativo. Esa era la respuesta. Esa es la respuesta. Por lo tanto, agrégale una F. Esa es la respuesta, jóvenes. Siguiente, número 6. Señale la alternativa que presente complemento agente. Ya tú sabes que el complemento agente es un ser vivo, te dije. Puede ser una persona, animal o cosa. En este caso, el agente es quien desarrolla la acción verbal por el sujeto. Y vamos a retroceder. El agente, ¿qué se preguntaba? ¿De? ¿Por quién o por quiénes? Más el verbo, más el sujeto. A ver. La D, muy bien. ¿Quién dijo la D? La D, esa es la respuesta, Osco. la D, muy bien, Osco. La D, muy bien por ahí Sánchez, muy bien por ahí Rojas. Están escribiendo ahí por el chat. Muy bien. 7. En la oración, los futbolistas llegaron enfurecidos por la derrota. Enfurecidos, ¿qué Predicativo. función cumple? Correcto, es un predicativo. Porque se entiende, llegaron. Si yo digo, llegaron los futbolistas llegaron, sí se entiende. Enfurecidos es un adjetivo que complementa a un verbo no copulativo, por lo tanto se llama predicativo. 8. Señale la oración que presenta complemento predicativo. B. ¿Dónde hay complemento predicativo? Muy bien, la B. La B. La B de bebé. Siguiente. Pasamos a la 9. Marque la alternativa que presenta complemento atributo. Atributo. ¿Dónde hay atributo? La La A. Pero llegó si se entiende. Sí se entiende. ¿La B? Ese nervioso será un predicativo. La B. ¿La La B? B, pero en el patio es un circunstancial del lugar. La D, la Era un D. adjetivo. La D, pero regresaron, sí se entiende. Regresaron, ellos regresaron, sí se entiende. E. La respuesta es E, porque triste es el adjetivo que complementa a está, que es un verbo copulativo. La respuesta es E de Elvis. Muchachos, ingresan 11 en punto para terminar este ejercicio y para desarrollar el libro. 11 en punto. Gracias.